Circuito Éxitos. Ay, qué dolor. 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Carihuaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Llegamos realmente a todo el planeta, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Claro está. Son las 7:13 minutos de la mañana. Es un miércoles, tenemos nuestra agenda, pero llegó la semana, aquel día que habíamos anticipado, pues llegó. Entra en vigencia el pasado día lunes, hace 2 días, la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, su reforma, la verdad. Pese a que desde gremios afectados, como por ejemplo, por mencionar uno, Concecomercio, habían pedido prorrogarla por, las dificultades que representa ajustar sistemas, el asunto de las máquinas fiscales, las dudas que sigue generando la ley. Justo ayer, recordará si nos acompañaron en el programa, conversábamos con el presidente de la Asociación de Supermercados y Autoservicios. Nos decía que la mayoría de los abastos de los grandes supermercados no habían podido ajustarse aún a las nuevas condiciones. Y entre tanta duda y dificultad estaba el caso de Arturos, que lo mencionamos en los titulares esta mañana, que dejó de recibir pagos en divisas, lo retoma luego de la adecuación. En fin, esto, más allá de la entrada en vigencia, esto va realmente va a beneficiar a algún sector económico del país, va a beneficiar al ciudadano, es decir, mayor recaudación significaría una mejor calidad de vida para los ciudadanos de este país. Cómo percibe el consumidor. Es decir, ¿está claro el consumidor de cuándo hay que cobrarle o cuándo no hay que cobrarle? En fin, creo que es un buen punto de partida. De nuevo, con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y como les decía, con Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Asdrúbal, de lo que hayan podido registrar, recibir en Ecoanalítica, tú a título personal, de lo que has podido leer o escuchar también en otros, ¿qué balance hacer de estos primeros 2 días, lunes y martes, de entrada en vigencia de esta reforma a la ley? Bueno, yo lo definiría en una palabra, ¿no, Román? Confusión. Sí. Hay muchísima confusión, los comercios no tienen mucha idea cómo es el proceso para registro y cobro del impuesto, y los usuarios tampoco, porque al final hay algunas definiciones que son muy difusas en la ley o que la interpretación es muy laxa y está sujeta pues a diferentes elementos y no queda del todo claro. Por ejemplo, ¿qué es un sujeto pasivo especial? Que es una nueva categoría diferente al contribuyente especial que ya existía y que la mayoría de las personas, sobre todo personas que tienen negocio, están familiarizadas. Ese concepto no está del todo, es la primera, o sea, es nuevo para la mayoría de la gente y todo el mundo se pregunta, yo soy sujeto pasivo especial, ¿bajo qué criterio soy sujeto pasivo especial? Luego tú tienes en la ley diferentes tasas. Entonces también tú dices, bueno, todo el mundo habla del 3%, pero es esa realmente la tasa que me tienes que aplicar a mis operaciones. ¿Cuál es la tasa que aplica para las operaciones? Ese es el segundo elemento de duda. El tercer elemento de duda, ¿para qué método de pago específico aplica? Se habla de divisas, pero por ejemplo hay personas que pagan con una tarjeta internacional, hay personas que pueden pagar a lo mejor con este aplicativo Cele, hay personas que pueden pagar por PayPal. ¿Qué pasa si la mayoría del pago es en bolívares y aunque me paguen una fracción en dólares? O sea, hay una cantidad de elementos porque el sistema de pago en Venezuela es complejo, tiene muchas fricciones, tú lo sabes bien, por el problema del vuelto, o sea, hay una cantidad de elementos y por supuesto esto está pechando esos pagos que ya de por sí estaban siendo caóticos y complejos, entonces eso genera también un problema. Y por último, el otro para mí gran elemento de duda es la propia declaración del impuesto, que ya aplica principalmente a los comercios, cobré el impuesto.
¿Y ahora cómo te lo declaro? Lo tengo que poner en la factura, que la mayoría lo está haciendo, pero tengo que hacer una declaración especial. ¿Cómo me lo va a cobrar el CENIAT? ¿Cómo se va a cotejar ese tema? Entonces, cuando tú tienes esos 4 elementos, por mencionar entre muchos, pero yo creo que he hecho un resumen de los 4 más destacados que generan dudas. Por supuesto, hay una confusión porque tú estás en el corazón de la actividad económica, que es pagar cosas, ¿no? Entonces, Sí. eso te genera un caos. Y te lo pongo más, Román. Cuando tú calculas, nosotros lo escribíamos ayer, cuando tú calculas cuál es la proporción de pagos en el que está involucrado dólar, eso incluye pagos exclusivamente en dólares y pagos bolívar con dólar, porque también son los llamados pagos híbridos o pagos mixtos. Cuando tú calculas la proporción de eso es alrededor del 73% de los pagos en Venezuela, según nuestro último estudio de octubre. O sea, el 73%. Eso quiere decir que la mayoría de las cosas que se pagan en Venezuela tienen que ser pechadas con el impuesto. Parece que hay una enorme premura porque esto ha podido implementarse un poco más allá, distanciado en el tiempo y permitir que la gente entendiera mejor, que los comercios, las empresas, las industrias adecuaran sus sistemas. ¿Por qué la premura, Asdrúbal? Mira, hay una lógica. Yo insisto, yo creo que la premura de esto, Román, no es tanto recaudar. La premura es más la razón de volver al uso del bolívar, estimular el uso del bolívar, estimular que buena parte de los dólares que están circulando entren al sistema financiero, de alguna manera se formalizan. Según nuestros cálculos, de todo el total de dólares que circulan en Venezuela, apenas una quinta parte, es decir, un 20%, están dentro de los bancos, con lo cual tú estás apuntando a canalizar ese 80% que está en la calle, o como yo lo digo coloquialmente, en colchón bank, o sea, lo tiene la gente debajo de su colchón. Eso también es un tema, porque recuérdate que todas las operaciones con tus cuentas en divisas para pagar en un comercio no están exentas del impuesto. Entonces hay una razón de impulsar el uso del bolívar, pero yo creo primero que es peligrosa en el tiempo. Este es un país que acaba de salir de la hiperinflación. Es un país que se refugió en el dólar como manera de soportar el ciclo hiperinflacionario, que fue muy largo, duró desde 2017 hasta ahorita, hasta principios de año, es decir, un poco más de 4 años, y hasta puede ser el ciclo, si metes lo que se vivió ya a partir del 2000, a principios del 17, cuando ya empezó a aflorar la hiperinflación, pues es un ciclo de casi 5 años. Entonces, implementar eso en este momento en que apenas tú estás saliendo, que todavía la confianza, o mejor dicho, no existe la confianza, ni siquiera que es de él, no existe la confianza en tu moneda, porque es más usada como moneda residual. Imponer esto por la vía del impuesto, lo que puede terminar provocando es más fricciones, más problemas en los temas de pago, y eso le puede meter un poco de freno a la dinámica de la economía. Recuerda tú, Román, que ¿qué está creciendo hoy en Venezuela? Y voy a conectar el tema del impuesto con la naturaleza del crecimiento o del poco crecimiento que está teniendo las actividades en Venezuela. Cuando los economistas hablamos que este año esperamos crecimiento de 4, o como Ecuanalítica de 6, u otros esperan más, eso está supeditado a qué actividades. Bueno, principalmente actividad comercial y de servicio. Eso es eso es hoy el elemento que está dándole algo de impulso a la actividad. Comercio, servicio, y comercio asociado a sectores como, por supuesto, alimento, salud, cuidado personal, servicios profesionales. Pero fíjate que todo eso gira en función de la actividad del comercio, sobre todo comercio minorista, y tú le estás colocando este impuesto que al final va a generar muchísimos problemas y fricciones allí, y eso puede tener efecto en esa dinámica muy débil de, digamos, de recuperación que está teniendo la economía. Entonces, yo creo que el momento no es el adecuado. Yo hubiese preferido, creo que lo he dicho antes, yo no estoy en contra per se del impuesto. Sí. Pero lo hubiese hecho de una manera diferente, es decir, yo hubiese primero impulsado más
un ecosistema en dólares donde, por ejemplo, existan los préstamos en dólares, donde, por ejemplo, la compensación pueda existir también dólar-dólar, es decir, que cuando usted pague con un instrumento en dólares internamente, las cuentas en los bancos, el comercio también reciba dólares y no como ahorita que recibe bolívares. En la medida que yo permita eso, que permita que surjan puntos de venta híbridos, dólar-bolívar, dólar-dólar, bolívar-bolívar, y yo después puedo aplicar algún tipo de medida impositiva, y lo haría además ni siquiera con un impuesto a las transacciones, lo haría con el IVA. ¿Entiendes? Claro, O sea, de hecho, puedo tener una reforma del IVA, claro, porque al final este es un impuesto que se parece más a una sobretasa del IVA que a un impuesto claro. a grandes transacciones, porque no puede ser que tú compres un refresco y lo pagues en dólares y eso sea pechado, y dime tú qué gran transacción es esa. Claro, de hecho, es que te iba en algún momento a comentar que el lunes conversamos con Leonardo Muniac, precisamente a propósito de la entrada en vigencia, y Muniac decía que por su diseño parece mucho más un IVA que un impuesto a las grandes transacciones financieras. Sí, totalmente, Sí. coincido total Sí. con Leonardo, o sea, al final es eso, o sea, es una especie de sobretasa Ujú. del IVA, ¿no? Claro. A ver, el dólar sigue al mismo precio, va subiendo 0,01 diario, eso sí lo evaluamos nosotros porque revisamos la tasa a diario, hoy en 4.37, bueno, cerró ayer en 4.37, ese fue la tasa que compartimos el día de hoy. Se va manteniendo allí, o sea, el aumento es la verdad marginal, 0,01 para lo que hemos vivido en el pasado reciente en el país. Pero la verdad es que tampoco es que se ve una abundancia de bolívares en la calle. ¿O sí? ¿Ha cambiado en algo? ¿Crees que pueda cambiar en los próximos días? Mira, yo creo que obviamente después de la reconversión, Román, estamos, por cierto, estas semanas, la semana pasada y esta, recogiendo los datos para nuestro estudio de Sí. dolarización, que como siempre lo vamos a comentar en exclusiva en el programa, para ver los resultados. Yo soy de los que cree que sí, que ha habido un leve recuperación a nivel de transacciones en bolívares, pero muy leve, o sea, el dólar sigue siendo dominante, pero efectivamente fue la reconversión y con esta estabilidad eso ha ocurrido, pero sigue siendo muy débil, y el principal elemento de debilidad es la cantidad de bolívares que hay en el sistema. Si tú llevas, por ejemplo, a dólares, los bolívares, lo que llamamos los economistas el M2, que son todos los bolívares que circulan en Venezuela, eso, Román, está en torno a 600 millones de dólares. Esos son todos los bolívares que hay en Venezuela. Eso no es ni equivalente a 1.5% del tamaño de la economía venezolana, o dicho en términos formales, 1.5% del PIB. O sea, eso es una reducción brutal de la masa monetaria, es una desmonetización en bolívares. Y mientras que en dólares, según nuestros cálculos, estamos más cerca de 2.600 millones de dólares. Es decir, que ya casi 5 veces más dólares que bolívares en la economía. Entonces, eso también complica muchísimo cómo tú le estimulas a la gente que use el bolívar, si tú en realidad te está costando conseguir bolívares. Cuando una empresa grande tiene que pagar impuestos en gran cantidad, que los tiene que pagar en bolívares, y sale al mercado a vender dólares para poder conseguir esos bolívares, incluso Román paga tasas por debajo de los marcadores que tú acabas de nombrar, porque no consigue fácilmente quien le venda bolívares. Eso está ocurriendo, o sea, porque hay unos niveles de escasez muy altos. Estoy hablando, por supuesto, no de los montos que podemos manejar tú y yo o un ciudadano promedio, hablo de montos importantes que tienen que pagar las empresas para pagar sus impuestos, la declaración de IVA, o sobre todo declaraciones aduanales, que cuando traen algún producto importado son muy altos, son pagos importantes. Entonces, el tema es que está complicado conseguir bolívares, y eso explica un poco también la estabilidad de la tasa de cambio. La estabilidad de la tasa de cambio lo que te está reflejando es que no hay bolívares en la economía para comprar dólares. Eso en realidad es lo que te está diciendo, más que un factor confianza. Claro. Y luego está el otro tema, que ese sí daría para una semana de programas, es que independientemente del ingreso que venga por la vía del petróleo, es decir, un aumento de la producción y una mejora en los precios, o venga por la vía impositiva, es la administración de esos recursos. Al final eso es lo medular para ti, para mí, para cualquier ciudadano, ¿no?
No, totalmente. Y lamentablemente aquí hay un entorno donde no hay rendición de cuentas, donde el manejo de las finanzas públicas, no de ahora, sino desde hace bastante tiempo, es muy opaco. Bueno, empezando porque nosotros tenemos unos cuantos años que no tenemos como ciudadanos venezolanos conocimiento de los detalles y las partidas de la ley de presupuesto. Tú no sabes con claridad ni cuánto dinero le ingresa a Venezuela como fuente oficial, ni en qué gasta ese dinero, cuáles son las prioridades, a cómo se dirige, cuál es el presupuesto del Ministerio de Defensa, cuál es el presupuesto del Ministerio de Salud. O sea, tú no tienes idea de nada de eso, cuáles son las obras de inversión, si es que cabe, que esté realizando el Estado, cuánto es la partida de sueldos y salarios. Tú no tienes conocimiento de nada, Román. Entonces, y tú intentas cobrar más impuestos y una especie de voracidad fiscal en un entorno de opacidad, de cero rendición de cuentas, y por supuesto eso genera un ambiente de muchísima desconfianza. Y en sociedades donde impera la desconfianza, por lo menos hablando de estos términos tributarios, lo que termina generando son niveles muy altos de evasión. O sea, tú buscas, porque como tú no confías en cómo se administran esos recursos, a ti te molesta o te parece inadecuado, hablo como ciudadano, que se cobren esos impuestos. Entonces tú buscas la vía de ver cómo le das la vuelta a la cosa. Y eso es uno de los problemas que tiene Venezuela, con niveles de evasión que son importantes, y con una informalización de la actividad privada y de los servicios profesionales. Hay una gran cantidad de negocios que están allí y día a día están luchando en este entorno, que decidieron vivir en la informalidad porque les sale mucho mejor que estar totalmente formales, ¿no? Y eso es una muy mala noticia. Asdrúbal, para cerrar la conversación, yo quiero volver al inicio. Yo te confieso, yo me siento en la incapacidad de explicar, de compartir con nuestra audiencia de una manera sencilla cuándo debe y cuándo no debe pagar el impuesto. ¿Tú estás claro? ¿Podrías en una frase corta decirle a nuestra audiencia cuándo aplica el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras o tampoco? Mira, no, en este momento yo te diría que principalmente los elementos donde se aplica el pago es cuando usted vaya a pagar con dólares en efectivo y con aplicativos tipo Zelle o PayPal. Es allí principalmente, y sobre todo, también depende mucho del comercio, pero es principalmente esos elementos. Pagos, por ejemplo, con su tarjeta de débito nacional, no aplica impuesto. Pago móvil, no aplica impuestos. Tiene usted una cuenta en divisa en los bancos y la tiene asociada a su tarjeta de débito y usted pagó en un punto contra esa cuenta en divisa de los bancos, tampoco aplica el impuesto. Usted tiene una tarjeta internacional y pasó por punto nacional aquí en Venezuela, tampoco aplica el impuesto porque la compensación es en bolívares. Entonces, el elemento donde está todavía concentrado el tema del impuesto es lo que acabo de mencionar: efectivo y aplicativos como Zelle, que son muy populares, ambos son muy populares, y bueno, ahí es donde usted tiene que tener cuidado y tomar también la manera de ver cómo puede enfrentar eso. A lo mejor son sugerencias, no es que está obligado usted a hacerlo, ¿no? Hago la aclaratoria. Sí. Usted tiene como opción tomar y decidir con su banco de la preferencia abrir una cuenta divisas, puede depositar parte de ese efectivo que usted ya controla para sus gastos, paga con su tarjeta de débito que le va a dar el banco y de esa manera usted no pagaría impuestos. Esa es una opción que usted puede tener y que puede evaluar, ¿no? Sí, eso es valioso, esto último. Gracias, Asdrúbal. Fuerte abrazo. No, de nada. Un gusto. Igualmente, Asdrúbal Oliveros, economista, sociodirector de Ecoanalítica. Además, agradecer la deferencia que tiene Asdrúbal, Ecoanalítica toda, en compartir siempre con nosotros primero acá esos estudios suyos sobre dolarización. Los estaremos esperando. 7:32 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Donsen. Ahora en donsenvenezuela.com.